Me presento, no. Pues ya me conocen. Pues sí, ¿no? Creo que todos los mexicanos, o la mayoría de todos nosotros, hemos ido alguna vez a celebrar el Día de la Independencia de México. Ahí vemos a los alcaldes, a los gobernadores, incluso al presidente de la República, que ondean la bandera y al mismo tiempo están gritando ahí que viva México, que viva Miguel Hidalgo, viva Morelos, viva José Ortiz de Domínguez, viva Allende, viva Aldama, y así otros héroes de la Guerra de Independencia de México. Todo esto se hace en la noche del 15 de septiembre, a las 12 se da el grito, acá en Chihuahua lo damos a las 11 de la noche, y al día siguiente, el 16 de septiembre, se hace el tradicional desfile de la independencia de México. 16 de septiembre es el Día de la Independencia de México. Bien, pero ¿por qué hacemos esto? Pues en este video te voy a explicar un poco de las causas y del inicio de la independencia de México. Te lo dijo el Chombo. Ah, no, ese es otro. Bien, vamos a ponernos en contexto. Estamos en Nueva España en el siglo XVIII, o sea, entre 1701 y 1800. México aún no existe, somos Nueva España, con este territorio más grande que el actual, y sin la bandera y sin el himno nacional. O sea, México no existe como tal, existe Nueva España. Entonces, ¿qué fue lo que originó la guerra de independencia de México? Vamos a ver la primera causa, la desigualdad. Si recuerdan en el video anterior en el que estuvimos hablando un poco de las instituciones políticas de Nueva España, se podrán dar cuenta de que en ese video vimos un poco la desigualdad en Nueva España. ¿Lo recuerdan? Vimos un poco de los peones. Si bien ahorita la desigualdad social, económica es notoria, antes se notaba muchísimo más la desigualdad social y económica, incluso la política. Y lucía más o menos así. En la parte de arriba estaban los españoles y españolas peninsulares, o sea, las personas que nacieron en España. Luego, debajo de ellos estaban los criollos, que por ser hijos de españoles gozaban de muchos privilegios. Sin embargo, al haber nacido en Nueva España, carecían de algunos otros. Por ejemplo, los puestos políticos importantes en la política. Ellos no podían ser virreyes, o sea que no podían gobernar el lugar donde habían nacido. Eso solamente lo podían hacer los españoles, solo los españoles podían ser virreyes. Socialmente sí eran bien aceptados en casi todos los lugares, y económicamente pues también vivían bien porque eran hijos de españoles. Entonces su problema se situaba en mayor porcentaje en la política. Luego de ellos estaban las castas, es decir, las combinaciones entre españoles, indígenas y africanos. ¿Lo recuerdas? Si había una mezcla entre una indígena y una española, se obtenía un mestizo. En cambio, entre un español y una africana, se obtenía una mulata. Estos, al tener sangre española, gozaban de ciertos privilegios. Sin embargo, al ser hijos de indígenas o africanos, pues carecían de muchos más. Aquí la discriminación era más evidente. Esto porque las castas difícilmente los podías ver en un puesto político importante. Incluso los españoles y los criollos los trataban mal. Incluso recibían un pago mucho menor que estas personas que ya les mencioné de color blanco. Entonces aquí los problemas eran sociales, políticos y económicos, a comparación de los criollos, que se basaba más en lo político. Más abajo de ellos están los indígenas, quienes eran esclavos en minas, peones en haciendas, no podían conseguir ningún puesto político, a excepción de algunos pueblos indígenas. Algunos eran jefes de sus comunidades, pero tenían que rendir órdenes a los españoles. Ni qué decir del aspecto social, ellos eran discriminados en casi todos los lugares. Incluso en lo económico, a veces ni les pagaban y la mayoría de las veces no les pagaban nada. Al final podemos ver los esclavos africanos. Ellos eran prácticamente objetos de los españoles. Los vendían, los compraban a precios fijados según sus habilidades para trabajar. Si cosechaban o obtenían minerales en grandes cantidades, eran vendidos más caros. Ni qué decir de los que no trabajaban bien, ellos valían mucho menos. Y por si no te quedó claro, pues no recibían pago y mucho menos tenían libertad. Bien, vamos a hablar de otra causa de la independencia de México, la Ilustración. La Ilustración fue un proceso histórico del siglo XVIII que surgió en Europa, en el que se pensaba que el uso de la razón y el conocimiento eliminarían la ignorancia de la humanidad, ya que antes existían muchos dogmas, es decir, se afirmaba que algo era absoluto y que no se debía cuestionar ni discutir. Bueno, ¿y en qué afectaba eso? Por ejemplo, si el rey de España decía que la colonia de Nueva España solamente la podían gobernar virreyes nacidos en España, la gente lo tenía que aceptar, no lo debía discutir y no le debía cuestionar. ¿Por qué?
porque existía un dogma hacia el rey, porque el rey era divino, al rey no se le negaba nada, al rey no se le contradecía. A eso se refiere un dogma. Entonces, el problema aquí era que en ese momento casi nadie se hacía la siguiente pregunta. ¿Y si algún criollo, alguna casta, algún indígena tenía mayor capacidad que un español para gobernar? ¿Por qué no podía ser virrey? Pues los siguientes franceses, Montesquieu, Rousseau y Bataille, no sé ni cómo se dice en francés, te lo voy a decir en español. Montesquieu, Rousseau y Voltaire se empezaron a cuestionar todo eso. ¿Por qué tenemos que servir y obedecer a los reyes? ¿Por qué tenemos que darle todo al rey cuando él quiera? ¿Acaso no puede el pueblo elegir su representante en el gobierno? ¿Por qué los reyes viven con lujos y la mayoría de la población vive en pobreza? Todos esos cuestionamientos se fueron a todas las demás personas y lograron quitar al rey de Francia. Y esas ideas ilustradas se fueron por todo el mundo, llegaron a Nueva España, lo que provocó que los habitantes de esta colonia comenzaran a cuestionarse por qué solo los españoles podían ser virreyes y los nacidos de Nueva España no. Así que la gente comenzó a darse cuenta de muchas incongruencias del gobierno y empezaron a darse cuenta de los abusos que ellos cometían. Otra de las causas fue la invasión de Francia a España. En 1807, o sea en el inicio del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, invadió España. Recuerda que Nueva España seguía las órdenes del rey de España. Y si Francia invadió España, entonces Nueva España era gobernado por un rey de Francia. Pues sí, esto sucedía. Porque Napoleón Bonaparte nombró a su hermano Pepe Botella. Bueno. José Bonaparte. Lo hizo rey de España, entonces España era gobernado por un francés. Todos estos problemas que existían en España crearon oportunismo acá en Nueva España. Te pongo el primer ejemplo. La mayoría de las personas querían que los franceses se fueran y que volviera al poder el rey Fernando VII de España. Esas personas eran los españoles que vivían en Nueva España, los que eran leales al rey. En el ejemplo 2, por otra parte, querían que Nueva España fuera independiente para que se tomaran decisiones en caso de que Francia quisiera invadirlos también, pero que siguiera gobernada por los españoles que vivían en la colonia. Eso también lo decían los españoles, otro grupo de españoles. Se querían independizar para que en caso de que Francia quisiera invadir Nueva España, tuvieran autonomía y poder decidir ellos mismos. En el otro caso había otro grupo de personas que querían aprovechar la situación para que Nueva España fuera independiente de los españoles, incluso de los franceses y de cualquier otra nación. Ahí fue donde los criollos demostraron su anhelo de gobernar la nación donde habían nacido y a no depender de España. ¿Qué decían? Pues si no hay rey en España y nos está gobernando un francés, es nuestro momento para poder gobernar el lugar donde nacimos nosotros, Nueva España. Después de varios intentos en algunas conspiraciones y juntas para quitar a los españoles del virreinato y empezar una nueva nación, muchos criollos y mestizos siguieron haciendo esas juntas secretas. Una de las más famosas fue la conspiración de Querétaro, en 1810. Según ellos hacían tertulias literarias en donde tomaban café, sin embargo, se juntaban para conspirar en contra de la corona española. En esa conspiración de Querétaro se reunían Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende, Miguel Domínguez, José Ortiz de Domínguez, entre otros. Hubo un traicionero que fue y le avisó al virrey, y entonces fue ahí donde huyeron todos y empezó la guerra de independencia. Pero esa es otra historia. Esas fueron 3 causas que empezaron la independencia de México. Obviamente hay más, esas las puedes investigar tú si quieres indagar un poco más en este tema. Recuerda que la historia es multicausal, o sea que los procesos históricos tienen diferentes causas, no solamente una. ¿O qué creías? ¿Que Miguel Hidalgo dio el grito de independencia el 16 de septiembre y todo empezó así como así? Pues no. Ahora ya sabes que el grito de independencia no fue lo más importante para empezar la independencia de México, sino que fue una de tantas causas de este acontecimiento histórico. Bien, pues espero que te haya quedado claro la explicación de estas causas de la independencia de México. En el próximo video tal vez les estaré explicando qué pasó durante la guerra. Vamos a ver personajes como Miguel Hidalgo, Morelos, Juan Aldama, Ignacio Allende, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, Mariano Abasolo, Francisco Javier Mina, Félix María Calleja, incluso a lo mejor el Pípila, entre otras cosas.
Bien, pues que tengas buen día. Esto ha sido todo por este video. Si tienes algún comentario, ahí hazlo. Si tienes alguna duda, ya sabes, envíame un mensaje en el WhatsApp, en el YouTube, ahí escríbeme en YouTube o, o envíame una señal de humo. Bueno, que tengas buen día. Cuídate mucho de esta pandemia porque hasta esta fecha donde estoy grabando todavía estamos en pandemia. Estamos en amarillo, pero pues no debemos de bajar la guardia. Que tengas buen día y pues hasta luego. Bye.